Tercer día del novenario en honor a San Cayetano. Tema: los jóvenes son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. El lema: los jóvenes son llamados a ser protagonistas de un mundo mejor. Invitados: siervas del Espíritu Santo, ministro de la Eucaristía y catequesis familiar. Hermanos, llamados por el Espíritu de unidad fraterna, hemos venido a la casa del Señor, nuestro santo patrono, San Cayetano. En este tercer día del novenario quiere prepararnos especialmente a los jóvenes para el encuentro personal con Cristo, lleno de amor, sabiduría y humildad de corazón. Hoy nos aferramos a tantos objetos, situaciones y hasta experiencias espirituales que no son suficientes, pero debemos dejarnos guiar para que no sean un obstáculo en la hora del encuentro y seguimiento a Cristo. Jóvenes y adultos, vamos caminando sin apego, pero con esperanza. Hoy nos acompaña el presbítero Víctor Luis Cabañas, fundador del primer canal católico Ñandeyarañe. Cantando iniciamos esta Santa Misa. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Con fuerza, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. con mayor entusiasmo, A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. vamos con las palmas. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. ¡Viva Cristo! Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Un fuerte aplauso entonces para todos ustedes, para esta comunidad aquí de San Cayetano. 3 veces mañana se lluvia de agüita, que me están invitando para celebrar y veo que siempre hay algo nuevo y eso es lindo, encontrarnos como comunidad y sobre todo porque ustedes tienen un santo protector, San Cayetano. Umín parete veare guayna me verego. Bailo me añande la San Cayetano, bajo me añande pan y trabajo. A peala entero de Teaco Paraguay, veña y cotemea. Pan y trabajo, todo el mundo. Así que en primer lugar, ñañembo, esta la ñande presidente de hoy lleva. Estamos prometiendo de la trabajo, de Yujuín de Betejina, y también el pan de cada día, para que no la gente esté buscando de otra manera sobrevivir. Ya le cojan la motochorro, ya le cojan cualquier cosa, bandidaje, le diga a tu mamá, la yacarú, ahí por ahí vea. Así es que tenemos que pedir a San Cayetano que en primer lugar nos acompañe en este camino de fe, donde nos llama a todos nosotros a trabajar, a buscar el bien de todos los hermanos. Upea la verdadero trabajo ñeco de México, trabajar por el reino de Dios. Cuando hay trabajo por el bien de los demás, hay entonces también trabajo para cada familia, hay trabajo para todos, bien distribuido la riqueza de este querido Paraguay. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía, vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a recordar que estamos en vivo y en directo a través de Ñandeyarañe, más de 250.000 personas Ñandeyarañe, así es que con entusiasmo Ñañemboeana. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Y al iniciar nuestra misa, vamos a recordar también a todas las personas queridas. Pero como hoy lleva, recién estuvimos leyendo nuestras intenciones y seguramente que tenemos otras intenciones también. Mare balaña esta jina, umija seare, Shaweru, por ejemplo, estuve hoy visitando en el hospital, en IPS, muchas personas que me pidieron oración. Y también algunas familias, especialmente por algunos que siempre les visitamos, les llevamos la comunión y así para que el Señor también les bendiga en su trabajo, les bendiga en su salud, en su familia, en su vida cristiana. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer, reconociendo nuestro pecado, es arrodillarnos ante el Señor, ante la cruz y pedirle humildemente perdón al Señor. Vamos a hacer un momento de silencio. Nos arrodillamos ante Jesús, que ha muerto por nosotros en la cruz. Vamos a hacer un momento de silencio en que cada uno de nosotros se reconoce pecador y le pide humildemente perdón a Dios por todas las faltas. Perdón, Señor, por las veces que no fui capaz de escuchar tu palabra, por las veces que no me comprometí en mi familia, en mi casa, por las veces que abandoné, Señor, el seguimiento verdadero y profundo en la vida cristiana, por las veces que no fui capaz de amar a mis hermanos que están a mi lado, por las veces que preferí estar cómodo, tranquilo, no me moleste mosquito, ya es ahí ñandé. Entonces ya está veñanderoga, venda ya sei la tupa ove, nañañe boesei, ñandere sarei veñande yaragüe. Por las veces que nos fuimos fiel a sus mandamientos y a todo lo que el Señor nos pide. Este día ya lloré por nuestros jóvenes, por las veces que nos fuimos testimonios para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, porque nañamos que en yubecuera, nañamos guatay yubecuera, veñan de yaro y potajaya, veñan de yara la pere. En fin, Señor, te pedimos perdón por nuestras injusticias, te pedimos perdón, Señor, por nuestras desidias, te pedimos, Señor, perdón por todo aquello que solamente hirió y dividió a la comunidad, a los hermanos. Por eso ahora, con un corazón arrepentido, vamos a expresar nuestro dolor con el canto que expresa nuestro arrepentimiento, nuestro pedido de perdón y nuestro compromiso ante Dios para reiniciar nuestra vida cristiana. Voy a Cubeco, grande ya oré. Voy a Cubeco, grande ya oré. Voy a Cubeco, Jesucristo oré. Voy a Cubeco, Jesucristo oré. Voy a Cubeco, grande ya oré. Voy a Cubeco, grande ya. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie.
Oración. Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, sacerdote, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles, concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Hermanos, que nuestra única riqueza sea la escucha de la palabra y la Eucaristía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo, ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío. Y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue,
no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene el dinero suficiente con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos para edificar la torre, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: este comenzó a edificar la torre y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña de guerra contra otro rey, no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede pelear y enfrentar al otro rey que viene contra él con 20.000 hombres? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, él se adelanta y envía a unos soldados como embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Cayetano. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para usted, entonces, queridos hermanos. Bueno, ya voy a misa, entonces enseñamos que también esta fiesta tan importante para ustedes que están preparando aquí de su comunidad San Cayetano. Ya es agüella, ya lleva San Cayetano, es conocido como el patrono verdaderamente del pan y del trabajo. Y eso es, queridos hermanos, lo que tenemos que entender. Pero aníguen a la yajecante simplemente, como dice la misma palabra de Dios, la yajecante, el pan, que es simplemente el pan que perece, bella garúa, o pau bebe, el pan material. El Evangelio de San Juan es el que explica mejor todavía eso, ¿verdad? En el capítulo 6, cuando Jesús se presenta y dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, queridos hermanos. Upeaco dice entonces, el añandilla es sana en nuestro santo. Y primero tenemos que buscar el pan de la vida. El pan de la vida quiere decir vivir justamente lo que escuchamos en la palabra de Dios. Este día vaya para esa cañandea a través, sobre todo, de este evangelio, vaya para opacueteo. Y por ahí te digo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Va a irse a renunciar a todo lo que uno posee. Obeago y Sejina, queridos hermanos, renunciar. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros poseemos? Diga tu eñe, bueno, de calcular, se va a yoga, pomare con la cheroga, se ha yo ama de terreno, se ha recogido de se coche y de se ha recogido de se moto, se ha recogido, peandas ahí de posesión. ¿Sabe por qué? Porque eres manorir, de homo hay moto ari, de homo hay coche, de la moela de en todo caso, reñeño, tita pe beño, ni pe de ellos guagüe ni upe vendan niño timo ahí, cementerio venderá de ahí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Jesús nos dice: si ustedes no renuncian a todo lo que poseen? En realidad, queridos hermanos, se está refiriendo a nosotros mismos. Upea así. Vea la ñan de posesión teetejina. Vea la posesión añeteteñan de Yahuerecoa, peñan de corazón, peñan de ñame, peñan de aputume. Va, bañan de la yiyapoa, va para la yipotada. Esa es tu posesión. ¿Cómo vos pensás? ¿Qué es lo que pensás? En la medida en que vos vas generando pensamiento, en la medida que vos vas generando ideas, al final de cuentas, de upear y yapota, de piseiter y yapota, de reñanduarín. Hoy justamente estaba conversando a Carú a la casa de una familia, y justamente el Señor me decía: este día va a ir 5 años, se añe pues no llegue a revivir nueva vida, va porque este día, hoy 31 de julio, año accidental, a ver, este accidente va a ir hoy con Romaneja en la Concepción, a mota cuantía moto mía ya.
roja zapadita, pepe oro, ahí precipicio. A los 5 ya salvaje, 5 o 4, no hay que se mandó a en Boguba. Lo que sigue este día es no hay veitecio, que ahora agradecer venían de Yarabe justamente porque nos dio nueva posibilidad de vida. Imagínense, querido hermano. ¿Qué es la posesión entonces, querido hermano? Ni en nuestra vida, pero calculáis, nuestra vida está siempre por un hilito, por un hilito. ¿Quién de nosotros, yo digo en el Evangelio, quién puede agregar un segundo, un minuto a su vida? ¿Quién? Nadie, querido hermano, nadie. ¿Quién puede agregar un cabello más a su cabeza? Peña cabello, ayer. La pecha ya es. Se dan cuenta, queridos hermanos, que es muy importante entender qué es lo que verdaderamente nosotros poseemos, qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestras manos, sobre qué cosa nosotros podemos decidir verdaderamente. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que nosotros todo lo que es egoísmo, todo lo que es aquello que nos en sí misma nos hace meter en nosotros mismos. Ya que lleva ya mañana venían de apuno ande allá está bebejina aña de la ya cuapaña de la yareco página. Pero y pabe da yareco y llega para evira. Ya está paite llega peñan de yarapobe a peñan de yaro y potajaisa. Porque es la voluntad de Dios, queridos hermanos, la que se cumple en nuestra vida. Entonces, ahí viene el segundo mensaje del Señor. Porque la Ina que uno tiene que renunciar a todo lo que posee, quiere decir que tiene que renunciar a todo aquello que te va a llevar por un mal camino, a todo aquello que vos pensás, si la iguapa, si haya pota la sei potala, si haya pose haya, va y etcétera, etcétera. Pea renunciar a nada porque pea ni la andere ande y cuay va la arena. Porque pea anda ahí en va porque nende y cuay. Ahora cae veñan de diga tú la ya lleva la sei guaboy. La ya cuay va porque estamos en manos de Dios. Y eso es importante, dice renunciar. ¿Pero por qué? Porque después te advierte y te dice, el que no renuncia a esas cosas, a todo lo que él piensa, que le va a llevar adelante como su propia vida, dice, upea, diga tú y la oñembojera guauyela cristiano, seguidor de Jesucristo. Nadie es seguidor de Jesucristo. Porque peando ya pues peñan de yara, oye, añande. Es muy interesante, queridos hermanos, porque la vida del cristiano, yandela ya página, siguiendo a Jesucristo, esa palabra seguimiento del Señor, seguimiento de Jesucristo, upeago dice que nosotros somos sus discípulos. Ser discípulo del Señor quiere decir que en de euerecobetei maestro. Hamba es la característica del maestro. Manande de colán de maestro. Va dice la maestro. Maestro dice, dere mañana arechana, va voy a polan de maestro. Va esa pa oñe comporta. Va eva la sacan de hina, va eva la testimonio el maestro, pero que luego vos tenés que imitarlo. Es decir, seguir la misma doctrina, seguir la misma enseñanza. Es decir, peñandé, ya huere coma con anga porque ñandé ya lleva la ñande maestro. Entonces con anga ñande haitema, ya por la continuación de esos valores y principios, ñandembo evacue. Entonces ahora nos damos cuenta, queridos hermanos, que es tan importante lo que el Señor nos está diciendo. Renunciar a todas esas cosas que nosotros pensamos que a nosotros nos hace libres, porque ya pota la ya posea. No, sino que sobre todo mirar y entender esto es lo que hace el maestro. Y por lo tanto, estoy llamado a hacer lo mismo que el Señor me está diciendo, porque yo soy discípulo. Ya repetí mí, yo soy discípulo. A discípulo dice, seguimiento. A operar egoína, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo.
Porque en de ella, pues venían de Yaro Yeruande, dente maoire y moalare y cuapajan dente maoire y moai, conde acá y moa carretilla. No, aquí o miramos o sabemos lo que el maestro te enseña y entonces vas detrás del maestro y haces lo que el maestro te va diciendo. Y entonces, alguna vez ñande diga tú, llévala ya calculada ya, mala ese maestro ya ñande. A la sea por andro PM, a por andro te oiga tu PM. A por andro te PM ya es a mí petita más frente a toda la cámara, frente a 250.000 personas vender esa ñande, te por andro donde. Mala de maestro. Dios. Dios. ¿Y vos quién es tu maestro? ¿De guitarrista hoy? Mala de maestro. Jesús. Jesús. ¿Y vos, niña, quién es tu maestro? Jesús. Jesús. ¿Y vos quién es tu maestro? Jesús. Jesús es Dios. Ande mala de maestro. Jesús. A la cuenta. Jesús veite hoy. Así ya sabucaita más. Jesús mi Dios. Era más seguro. Bueno, muy bien. Da pellavi guasui. Da pellavi guasui. Quiere decir que pellavi. ¿Por qué? Mala de maestro. Vos estás casado. O un enemigo. Pero hoy un enemigo. Vos bebe con la vende familia. Jamás la maestro la venderoga ve. Jesús. Amor y Jesús. More esa ciudad. Dengo la Jesús, amigo. Dengo la maestro. Oh, mala de maestro. Jesús eres llegada seina. Mala Jesús de Guaná. De su. De ru. De abuelo. Pero ya de querer. Pende vecino. Pende catequista. Pepa y oña bebe. Pe cuña caraín de ayudar. ¿Entienden? Mala de maestro. Está muy bien. Es Jesús. Pero ya de muchas veces ya es Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a ir con él a Jesús. Jesús dice luego, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, va ahí. Yo estoy en medio de ustedes. Quiere decir que la anderoga, pues ven de familia, me bellecera. Se voy verego. Entonces ven 5 movimientos, pues. Amor y Jesús. Ayer en Temarán, donde. Según la Jesús. Amor y Jesús. No, bebé, se quiere. No, tengo la Jesús de Cuñacaray. Vaya era la nemena. ¿Cómo te llamas vos? Edgar. Esa anda a Jesús. Edgar. No. Bueno, es para entender, queridos hermanos. Porque el Señor justamente nos dice que nosotros somos discípulos, seguidores. Pero alguna vez señalé, llamó a Iguazuetería, ya Iguazuetería, porque está cierto. De Edgar Erego dice, Dios, muy bien. A San Juan, en la primera carta, ¿verdad?, que escribe San Juan, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Hey, hoy, ya repetí mí, a Dios nadie lo ha visto jamás. Ve ahí la carta de San Juan cuando le escribe, más veo escribir a los cristianos, así como nosotros. Amba eres y sube europea porque omon baxei sube cuera y anguay sube cuera, ¿sabe qué? Anigo y la yuseinaria. Ay, yo le vi a Dios, ay, yo le vi a Jesús, ay, yo le vi a la Virgen, ay, que toca aquello. Va y de San Juan, me dio de acá taura y lento y nande cuña caín de caraí o lo que sea. Verle a Jesús verdaderamente, queridos hermanos, es verle en el hermano. Pendera pisoña, jaupea la ñamaña por nuestra. Pende su, penderu, peana, tengo ñandela ya esa porque pende sea penderu con la nembo eajina. Nemo cambuye, pepere nace en o pende su, inendie. A ver, cuando le macaneamos me y mía de la chacha en la cola. De ahí corre la chacha en la cola. La de su, de ru, a ver. Y vos ya no, vos ya sos jovencita. Venga, pero voy a la chacha en la cola. ¿Sí o no? ¿Vos sos su mamá? Ahora en huevotilla, vea huevo. Sí. Zapatilla, vaya huevotilla. Bueno, antes de liga llevea, güey. Eres liga llevea, güey. Eres liga, güey. Está de liga, güey. De su. Esa. ¿Y vos, niña? No. ¿Sí o no? Hey, Moy. Y si Macanea le seguiré pegando, hey, Moy, le dice, a ver. A que vea, él responde por algo, si no, no botitas de Moisés. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, mirar un poco nuestra propia realidad. Va, Eva la ñandella ya poan, va, ella va ñandella y cojina. Upego y sejina. Y dice, no es digno de ser mi discípulo. Porque ¿qué es lo que mamá?
¿Qué es lo que papá? ¿Qué es lo que venimos aquí? Marapi ñande atrina coabe ya yuan ya chiste abio. No. Ñande ya yuya en dujan abe ñande yara ñeja pe ñande yara ñeje y haisa ñande, ¿verdad? El amor a Dios, el amor a Jesús se demuestra verdaderamente en ese amor que encontramos en el hermano. Y yo sé que todo papá, que toda mamá le aman tanto a sus hijos, ¿verdad? Y por eso dan todo de sí. Llegó de taco reveruina, llegó 31 años de país, madre coina con 31 años de país. Y entonces, recorriendo y escuchando, estos oídos han escuchado tantas cosas de tantas madres y de tantas abuelitas que te hablan y que te cuentan sus experiencias. Amba ella va verdaderamente ombo ella lleva o gemimbo y familia va ella por sufrir o lo que sea, pero va ella va oñemos y veñan de yara pope, pero ¿dónde? Justamente en ese hermano que está a tu lado, porque hay ese deseo. Este niño tiene que ser discípulo del Señor. Esto significa, este niño no puede crecer malcriado, esta niña no puede crecer una malcriada, este cristiano no puede ser un cristiano irei. Cuando más el año de juventud cuera, ya por la primera comunión, algunos uno la confirmación, no veis, si te he visto, no me acuerdo, si te he visto, oye, hiciste tu confirmación, y te veo y me acuerdo. Bueno, pero por lo menos. Y esta niña ya hizo su primera comunión, todavía no, se está preparando. Bueno, y ahí, muy bien la juventud, esa. Hasta ahí de a los jóvenes y nada de ser la juventud, muy bien. Ahí le he visto a uno grandote, ¿dónde está Víctor? Muy Víctor. Ve ahora cogí la cerera, muy orejona, ponete vos de pie. Ese muchacho tiene 20 años. Y te la ven de representante. Bueno. Levántense todos los que tienen menos de 20 años, hasta 20 años, de pie, todos los que tienen hasta 20 años, Víctor, digo 20 digo. Bueno, andigo, a la cuenta, tú se digo, se me ande 40 años, maricoina, tú se digo. Se calcula con. Cuando 40 años me va el año pisite venían de cagua. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, fuerte aplauso para estos jóvenes, ahí hay otros. Bueno, muy bien. Entonces, juventud. Entonces, queridos, ¿se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, esto quiere decir pan y trabajo. San Cayetano. Entonces, se dan cuenta que no es simplemente el pan para comer. Solamente eso es lo que nos va a dar San Cayetano. Sino que el verdadero alimento que San Cayetano, como un verdadero santo, ¿verdad?, nos hace entender, así como Jesús, que multiplica el pan, al final de su discurso, capítulo 6 de San Juan, nos dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Yo soy el pan. Aupea gina entonces. Pea la verdadero pan peñan de yaroñe me gina. Apea la ñandella esa, veñan de yo que ube, pea la ñandella esa, veñan de la pisabe, veñan de querer. Pe mañana mi voy vende querer. Miren quién está a su lado. Pe mañana. De ni mire, que hoy de mañana. Mañana que yo, mira ahí, por tu compañero. Y hace una vez mañana, se oye, jeme. Bueno, entonces, ahí está. Eso somos comunidad. Mirarnos a los ojos, ayudarnos, saber que esa persona que está a mi lado, usted que forman comunidad, yo hago ave San Cayetano. Porque Poná la Berecuaco ave es demasiado lindo de todo lo que tienen. Pero todo esto nos tiene que ayudar y a ustedes les tiene que ayudar para hacer una comunidad unida. Una comunidad donde verdaderamente se distribuye, ¿qué cosa? El pan. Pero ni que me entender ahí, entonces ya potate y panadería ave. No estamos hablando de ninguna panadería. Estamos hablando del verdadero pan. Vamos a distribuir a Jesús. Vamos a distribuir la gracia de Dios. Vamos a distribuir la palabra de Dios. Porque entero este año lleva en de yañe. Primer mensaje entonces para ser discípulo del Señor. Pero nuestro santo patrón donde ahí la pan te ofrece añade. ¿Va a ofrecer añade otra cosa? Trabajo. Para San Cayetano, hoy cuando añade. Además del pan, la bebé oreco oí al niño Jesús en sus brazos, porque ese es el pan de vida. Ese es el que Él está ofreciendo. Este es el verdadero pan.
pero nos ofrece también el trabajo. ¿Pero qué quiere decir esto del trabajo? Esta es una forma muy, muy importante para entender lo que el Evangelio siempre nos dice y siempre nos hace entender. Ñande llana, do uy oyapo vito, tera oyapo entonces magia, ñande abitebe. Los milagros de Jesús no son magia, queridos hermanos, sino que cuando termina, peleente en el Evangelio, a peña tende por ahí que estar atentos. Cuando Jesús termina de hacer un milagro, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando termina de hacer el milagro? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando termina de hacer el milagro? Voy a años de con 80 años para yo la misa y para Jesús y ya que ya por ahí. Tu fe te ha sanado. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Hace de pie y dice, va y Jesús. Tu fe te ha sanado. Y acá, pero vamos a ir de tanto que hoy cuadra. Muy bien, fuerte aplauso para él. Esa. Ahí voy, bebé. Algunos ya de acá, pero mantener la chica, o si no, neina. Bueno, lo que dice es, tu fe te ha. ¿Qué dice? A los 80 años de cuadra, va, tu fe te ha salvado. Te ha salvado. Baese la tu fe te ha salvado. Baese ina peñande yagueroviano, peñande, ya yetu uno peñande yárabe, peñande yárabe, pues no, baese vea. La fe te ha salvado quiere decir, queridos hermanos, que nosotros trabajamos por nuestra propia vida. El Señor nos enseña, el Señor nos muestra el camino. Pero, ¿qué es lo que a vos te ha salvado? El hecho de que vos hayas trabajado tu propia vida, trabajado tu propia religiosidad, te has empeñado en cambiar, te has empeñado en ser un buen cristiano, te has empeñado en hacer bien las cosas, te has empeñado en ser un buen hijo y una buena hija. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿saben qué es lo que estamos esperando cuando nosotros no hacemos el esfuerzo personal? Va a ir añano a magia. Va a ir añano a magia. Va a ir añano a mucha gente espera magia, magia. Yande yara, por favor, ya va a ver a véngase, oye, padre, yo le recé mucho a Dios y no me dio lo que le pedí. Se pasó, yande yara. ¿Por qué? Y porque está esperando magia. Yande ya le tiene frase. Y por ahí te leía, en castellano se dice, a Dios rogando y al mazo, hasta con una allá la castellano, al Dios rogando y al mazo dando. Upeaco dice, ñañembo, eana, hayayeruea veñan de yárabe, así como nos enseña, ¿verdad? San Cayetano, el trabajo, pero el trabajo quiere decir, con el mazo dando, upeaco dice, ana. Ese quiere decir trabajo, queridos hermanos. Trabajo quiere decir que tenemos que trabajar nuestra vida espiritual. Si nosotros solamente buscamos el lujo, si nosotros solamente buscamos robar, si nosotros solamente buscamos, no sé, cuando todo el mundo dice la político, o monta por una guaya, entonces opere ya por la 15 años de tu hija o de lo que sea con la plata del pueblo. Vete y vino, o alea 1.500.000, vamos. A vean, boube, chavao, moía, lleva. O sea, se dan cuenta, querido hermano, es una vergüenza. Eso se llama vergüenza. A ver, la igual, mala monseñor, de cual ven tu yepe, va a llevar monseñor Ismael Rolón y hoy. Estos son unos sin vergüenza, porque esta es una vergüenza. Y entonces quiere decir que uno ya no tiene vergüenza y se pone con el lujo de decir esas cosas y demostrar como si fuese no sé qué cosa. Con eso lo único que estamos haciendo es demostrando que verdaderamente estamos haciendo mal las cosas. No estamos haciendo como Dios verdaderamente nos pide. ¿Por qué nos pone un santo? Y ustedes tienen aquí un santo entonces demasiado importante. Peña de misa. Porque San Cayetano nos invita en primer lugar a buscarle a Jesús. Ahí está el pan. Está en los brazos de San Cayetano. El pan que quiere decir tu vida. Cuando hay mores que cata la pan, que catan de rógame. Catan de recobebe,
Kata neñe ame, kata ne apitu ume are chata, va el año de yaro yerua sean, va el hay con esta. ¿Cuál es el pan? No es solamente lo que te vas a ir a la panadería y le vas a traer a tu hijo. Ah, ya pota ahí, vea, porque ya caruana, allá coponana y entonces da ahí cuyajana, escuela vela ya caruana, con hago hambre cero ahí. Escuela ve con hoy cosi restaurante. Entero que te allá ya caruana, hamba ere vea. Porque naña tini añanderoga cuera venda ya le coiba vaya guana, allá yande mongaruiga y escuela ve con yajana mana. Ya tu yajana, ya tu yajana. Añandero tu ya yepo vete. Ay, qué lindo, qué lindo. Ya caruta ma la escuela ve. Ya desayunata ma ya caruta mañana cenata. Qué vergüenza. Naña pensáis mañana. La escuela para estudiar, no hay que perder tiempo. Ahí bajaba entero vete allá llevo vete allá perder. Voy tiempo más o menos oye perder bebé la oye caruja no bebé. Aunque la corrupción peara pues ni nada por andumo a ver hoy. Porque ñandero va pues tan bata ya vitado. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Falta el verdadero pan. El verdadero pan es el encontrar en el hermano los criterios y valores de la dignidad para que nosotros podamos caminar como hijos de Dios. Dios lo que quiere es eso. Y por eso San Cayetano hoy nos invita a buscar el verdadero pan. Y ese es Jesús, verdaderamente. Así que, ani que veníamos de la agüere pemenda ya voy a su eterella, ¿verdad? Porque en realidad el verdadero maestro, el verdadero pan es Jesús. Pero para eso vamos a tener que tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Es decir, ya la gente, ya pona. El reino de Dios está en nuestras manos. Aupea y Sejina, pe Paraguay, ñande ya hipotá, ñande mante ya pota. Con comunidad con San Cayetano la pe mo poner seino. Do humo ay, dai cuai mo iba o mo poner ya ngua pe me la vende comunidad. Mala mo poner ita homo ponata ya pota pesa la ipona. Mala ya pota. Pe, exactamente. Ñande mante ya pota. Pe ya co ave a pe yua co ave. Pe mante la pe mo poner ita. Si nosotros queremos que los jóvenes verdaderamente se acerquen, que los jóvenes vivan su vida cristiana auténtica y se comprometan, malo ya pota vea PM guana, a PM te ya pota, PM la pecuana, penteroga pube, pe samba esa va ya pota, pe samba esa va cota la vende grupo juvenil. Se mandó al año pasado se apuesta a ver un grupo de juventud ya puede güey y teatro ya puede después de la misa era, se mandó a. Pero ahora entonces veo unos 7, 8, 10 jóvenes. Pero el año pasado eran como 30 por ahí. Que sigue, vea ya esa, vea. Todos esos jóvenes ya se volvieron viejos. Un año más. Bueno, así que vamos a seguir nuestra misa, queridos hermanos, y vamos a pedir el pan y vamos a pedir sobre todo el trabajo. El pan que quiere decir entonces a Jesús que nosotros ofrecemos en nuestra familia, en nuestra comunidad y sobre todo el trabajo que significa el empeño. Nuestra propia comunidad. Que así sea. Viva San Cayetano y viva nuestra comunidad. Y fuerte un aplauso para ustedes y para toda la comunidad. Muy bien. Vamos a ponernos de pie entonces ahora y vamos a presentar ante el Señor todas nuestras intenciones y todos nuestros pedidos a Dios. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Santa Iglesia, que camina desde siempre en humildad y sabiduría, conserve la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que en este año jubilar renueve su esperanza en Dios y vivifiquen su ministerio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, que la luz de la esperanza los lleve a trabajar
por y para los jóvenes, y hereden un país habitable y próspero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, enfermos, adictos y delincuentes, el perdón y la misericordia de Dios los rescate, sane y promueva para el bien. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y la comunidad parroquial, en la unidad fraternal, luchemos por y con los jóvenes, para que sean amados y surjan vocaciones al servicio de Dios y su pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir entonces también por todas nuestras intenciones, especialmente por estos jóvenes de esta comunidad, para que se sientan animados y también cada uno de nosotros entienda que ese pan somos nosotros que damos de comer en nuestra familia, a los hijos, a la esposa, al esposo, a la familia, a los vecinos, a la comunidad, a la capilla. Y también todo eso lo conseguimos con el trabajo y el sudor de nuestra frente, es decir, Yandelaña Puenanaya. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Llevamos al altar del Señor los dones del pan y el vino, que son frutos del esfuerzo humano y la extrañable misericordia de Dios que quiso quedarse con nosotros para siempre. Catequesis familiar presenta víveres que serán destinados a los hermanos más necesitados. De ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oración. Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos por intercesión de San Cayetano y por el poder de este sacrificio. Confirma con la protección de tu gracia, para que recibamos el pan que es Jesús y el trabajo que es el esfuerzo de nuestro sudor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Todopoderoso y Eterno. Aunque tú, Señor, no necesitas nuestras alabanzas, tú inspiras en nosotros que te demos gracias y que trabajemos siempre a favor del reino de Dios. El trabajo que nos dignifica, como nos enseña San Cayetano, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hombre puñal de Yara Jesucristo, que manoja fue, lo güero viare y comer de verdad, en una plegara en lo hombre puñal de Yara Jesucristo, que manoja fue, lo güero viare y comer de verdad, en una plegara en Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia,
extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de San Cayetano, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Quién es el cura párroco de aquí? El padre Vicente Segovia, Radio María. Bueno, muy bien. Con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También, Señor, te pedimos especialmente que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Cayetano, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Ya estará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, el caminar hacia Cristo esté lleno de confianza y esperanza. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieras recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
Amén. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de amor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el cáliz de la salvación. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de amor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el cáliz de la salvación. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de amor. Yo soy el pan de vida. Yo soy el cáliz de la salvación. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. En la Eucaristía estoy para darte de mi amor. En la Eucaristía estoy por ti. Muy bien, vamos a hacer la oración de San Cayetano, vamos a arrodillarnos ante nuestro santo y a llorar sobre aquella gracia que necesitamos, ya es a huella este día, el pan y el trabajo ya es curiñande, pan, es decir, a Jesús mismo, aunque te tenga por ahí en la Eucaristía, lo que hemos recibido, de Yara o me ese añade siempre. Y también el trabajo, es decir, siempre tenemos que esforzarnos. Tu fe te ha salvado de Yara, para construir una familia buena, para construir una capilla. Así que le pedimos por intercesión de San Cayetano. Vamos a decir juntos: oh glorioso San Cayetano, Padre de la providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido.
en lo temporal y humano. Providencia, providencia, providencia. Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la divina providencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Cayetano, Ruega por San Cayetano, San Cayetano. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, ya voy a pues misa pues mía lleva años en Dumí. Vamos a ver qué nos dicen nuestros coordinadores de la comunidad, de la capilla, para saber nuestras actividades de estos días. Tercer día, mañana este día, ya o pa mañana. Así es que ya en Dumí va a llevar escota en estos días. Hoy tercer día, están como invitados siervas del Espíritu Santo. Damos un aplauso a las que siempre están con nosotros, siempre nos acompañan en cada actividad. Ministro de la Comunión y Catequesis Familiar. Bienvenidos sean a la gente de Catequesis Familiar que siempre estamos esperando. Mañana, viernes, cuarto día, el tema será Portadores de la Esperanza con los pueblos indígenas. La Santa Misa va a estar presidida por el presbítero Antonio Vázquez, invitado Capilla Santa María. Hoy está con nosotros y agradecemos a los monaguillos Víctor Jiménez y Carlos Sosa. Al celebrante, don Mario de la Cruz, muchas gracias. Y a usted, Víctor Luis Cabaña, que es el fundador del primer canal católico Ñande Yarañé, muchísimas gracias de vuelta por estar con nosotros. Yo creo que el año pasado estuvo también con nosotros, ¿verdad? Y le hago la invitación en forma ya de la comunidad, que no solamente esté con nosotros en un día festivo, sino en cualquier domingo. Usted va a ser siempre bienvenido en esta comunidad que lo acoge con mucho cariño y con mucho respeto, país. Bienvenido siempre sea. Queremos hacerle un presente, ya que usted nos acompaña a cada fiesta patronal. Hoy la regalo, pe gusto. Hoy le regalo para Ya lluviana entonces a ver. Sí, vengo la invita a ellos cualquier domingo de celebrada o cualquier día que usted disponga. Cumplimos este año 25 años de vida y por eso le queremos entregar este pequeño recuerdito. Bueno, muchísimas gracias. Dice que hay que abrir siempre el regalo. Porque de abrir no pide recibirme el regalo. Así recibirse siempre. Bueno, miren lo que viene. 25 años, comunidad San Cayetano, Ñande Yarañé, Mate Tereré, presbítero Víctor Luis Cabañas. Venga siempre y no vuelva más. ¿Cómo es eso? Baila pemoñaco. No, vea gente más inventada, vea de ir y vea. Para ahí queremos darle también gracias. un pequeño obsequio a nuestro monaguillo invitado de hoy, Carlos Sosa. Venga aquí, Carlos Sosa, venga aquí. Bueno. Muchas gracias. Muy bien.
Y una corrección, por favor, mañana dónde la viene Santa Carlos? Misa. ¿De dónde Mañana la viene Santa Carlos? Misa a las 6:30. Es de la comunidad de San Roque, ¿De dónde? ¿Parroquia? Parroquia Ah. Virgen de los Remedios. Ah, muy bien, che. Entonces viene aquí enviado. Felicidades. Bueno, ¿tienen algo más? Ahí está. Entonces ustedes saben, ahí me invitan para que venga cualquier domingo, dicen. Pero si no diga tú y la junte, vengo sin invitar. Diga, estoy atropellado, peyanga, país se voy a moseta ahí. Bueno, yo les agradezco infinitamente, ¿verdad?, de poder celebrar la fe. A esa huella BM, gracias a Dios, llega a todo el país. Estaba en la gente los echá, más de 250.000 personas que ahora en este momento están unidos. Y en todas partes, Arejo Jave, en los hospitales, en las casas, los ancianos, los enfermos, son los que más verdaderamente están aprovechando de nuestro primer canal católico que tenemos. Ambeca, tuve ya ese 24 horas para los que saben. Entonces nosotros estamos en realidad en 5 canales. Salimos en NPI, todos los días ya recoge programa a medianoche, a las 0 horas hasta la 1. Y los sábados y domingos también tenemos a las 0 horas hasta la 1 y a las 6 de la mañana. También en Telefuturo, a las 0 horas a la noche. Y después también en la tele, y después en Unicanal. Unicanal, ve ahí ya el programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, todos los domingos a las 3 de la tarde. Y después tenemos nuestro propio canal. Ese estamos en Tigo, canal 25, y estamos en Copaco, canal 472. Y yo agradezco a Dios porque justamente el domingo pasado fue mi cumpleaños, el 27 de julio, y entonces ahí hicimos un gran encuentro para toda la familia ñandeyañe, él, o sea, que lleva, pero celebrar la misa, lo transmitió ahí la hora de Canare, a Pegaturo Caruro, Ulasa Domí, y muchísima gente que nos ayudó y nos ayudan para que el canal pueda seguir viviendo, porque son 24 horas de transmisión. Y gracias a Dios siempre la gente responde. Y nosotros tenemos 3 maneras como se mantiene el canal. Primero, a través de la publicidad. Las empresas o las casas de comercio que quieren ayudarnos. Nosotros no pedimos así sumas como piden los canales, etcétera, sino que sobre todo es para evangelizar y para mantener la palabra de Dios viva, como dice San Pablo. Entonces, para eso se necesita también un poco el recurso económico. Obviamente ya se han formal y nada, San Cayetano, trabajo allá, allá tenemos para potar San Cayetano, pero nos dará el pan, es decir, hará llegar esa palabra de Dios a través del esfuerzo, pero toditos juntos tenemos que hacer. A ver, después de 4 años, de ahí para cabaña lo llevo agua, sino que yo sé, hay muchísimas personas que están apoyando con su oración y también con su efectivo. Y la segunda manera es con los padrinos. Hay muchas personas que nos ayudan, llaman al teléfono y hacen su depósito, 10.000 guaraníes, 20.000, 50.000, 100.000, hasta 10 millones estoy aceptando. Hasta 10 millones aceptáis. Bueno, así que porque pegar sala 10 millones y estamos ahí, se prelat más se no hay de no. Muy va donde pegar. Hay algún narco más se ayuda ya. Bueno, pero mía tengo tenían de ayuda mía ya lleva. Porque hacen para vainantes a comida. Bueno, y sobre todo, queridos hermanos, también, miren un poco allá atrás, la mitad de cola se alcancía. Vean de Pemeneje, donde pensemos, ahí se llegó ahí. Ahí anda por ahí otro que guape a Montevideo ahí. Bueno, esa es la otra forma, como también, 3 maneras: publicidad, padrinazgo, y también así cuando vamos a las comunidades libremente, los que quieran apoyar y los que quieran ayudar también dan una limosnita, y así entonces podemos siempre seguir evangelizando y transmitiendo la palabra de Dios. Muchas gracias de nuevo porque me invitaron, y que Dios les bendiga a todos y sobre todo San Cayetano. Amén. Muy bien. Vamos a ponernos de pie
y vamos a concluir nuestra misa con esta oración final. Y después al final de la misa, las personas que quieran recibir, le voy a hacer la imposición de las manos, así que en formato veis fila de a dos. Libremente, el que quiera, entonces se pone en la fila. Mientras nuestro coro, que canta tan bien. Ustedes son de aquí, luego vienen, ¿eh? Felicidad, un fuerte aplauso para el coro, che, oye. Y por interés. Así que ustedes todavía no se fueron a grabar pañas de Yañe ayer. Vaya, no invitáis, vio. Se tarobata va a invitar llegando hoy nunca. Bueno, ahora ya están oficialmente invitados a venir la testigo, ¿eh? Bueno, les vamos a invitar ya para que vengan ahí en Yandeyañe, también en nuestras Eucaristías. Oración final. Padre, hoy que celebramos y recordamos en este tercer día a San Cayetano, nuestro patrono, otorga hoy a esta capilla la fuerza del sacramento que hemos recibido, con el que hemos sido alimentados con el pan y hemos sido fortalecidos con el trabajo. Te pedimos, Señor, que recibamos tu ayuda, especialmente de Jesús, que nos enriqueció con su presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Y viva Cristo, viva, y viva María, viva, y viva San Cayetano, viva, y viva nuestra comunidad. Viva. Un fuerte aplauso para todos. Reiteramos la invitación para mañana a las 6:30, 18:30, la Santa Misa.